Bienvenidos a este módulo, espero que el mismo sea de mucho provecho. La sección de construcción suele tener un peso en el examen cercano al 20%, aunque esto puede variar. A continuación se presentan algunas referencias necesarias para tomar el examen. A continuación les presento nuestra agenda de trabajo. Como podemos observar en esta lámina, la capacidad de carga en el eje de la grúa disminuye y su comportamiento no es lineal. En esta lámina podemos observar, según en el eje horizontal, nos alejamos del centro de la grúa y en el eje vertical observamos el peso a levantar, qué tipo de grúa necesitaremos. En esta figura podemos observar que la capacidad mínima de la grúa se obtiene con el brazo en posición horizontal y extendido, mientras que la capacidad máxima es con el brazo recogido y cerca de los 90 grados. En esta sección podemos observar las diferentes partes de una grúa. En esta sección podemos observar las diferentes partes de una grúa torre. El siguiente problema es bastante sencillo desde el punto de vista técnico. Lo que no podemos olvidar es que tenemos dos amarres. A continuación se presentan algunos tipos de amarres que son habituales en la industria. En esta lámina vemos algunos términos básicos y sus definiciones. A continuación se presenta un ejercicio donde la carga no es simétrica. Tenemos el objeto A de mayor volumen y el objeto B el más pequeño. Primero determinamos el área de cada objeto y luego el área total, para luego obtener o determinar los centros de gravedad de cada uno de ellos. En este ejercicio debemos determinar el centro de gravedad, pero debemos tener precaución porque las piezas, aunque tienen similar forma, no pesan lo mismo. A continuación se presentan los cómputos del ejercicio anterior. A continuación presentamos las fórmulas generales cuando los amarres no tienen la misma longitud. Esta nota explica que aunque los dibujos pueden presentar varios amarres, solo dos realizan el trabajo. A continuación se presentan los factores de carga para cada ángulo dado. Este ejercicio de slingas lo podemos resolver con facilidad utilizando los factores de carga, dado el ángulo y el factor de carga adecuado. En este caso de capacidad de carga, tenemos las cargas que incluyen los accesorios y la carga en sí, el radio,
y el brazo. En este caso debemos ser conservadores y no debemos interpolar. Este ejercicio nos pide buscar el contrapeso de la grúa que se muestra a continuación para un factor de seguridad de 2.5. A continuación se nos muestran todas las cargas y las distancias que se muestran en el dibujo, con excepción de la desconocida del contrapeso. A continuación se presentan los dos momentos, momento de vuelco y momento resistente. Dado que conocemos el factor de seguridad 2.5 y que el factor de seguridad va a ser igual al momento resistente entre el momento de vuelco, podemos determinar el contrapeso. En esta lámina tenemos la ilustración de un dozer, equipo utilizado para cortar el terreno. En esta ocasión tenemos un scraper, que es otro equipo utilizado para grandes movimientos de tierra. En este caso incluimos un loader, que es un equipo que se usa habitualmente en diferentes formatos para cargar materiales. En este ejercicio se nos pide el peso del loader. Dado que el loader es una máquina más compacta, razonablemente podemos asumir que las distancias de ambos momentos son iguales. En este caso, nos están pidiendo los caballos de fuerza del loader, dadas las características que se presentan. En este tipo de problema debemos tener precaución con las unidades, dado que los caballos de fuerza miden la velocidad en pies sobre segundo. En este caso incluimos una representación gráfica del ciclo del loader. En este caso tenemos algunos datos sobre el ciclo del loader. La capacidad es de 6 yardas cúbicas y su factor de llenado es de 0.9, aunque este podría variar entre 0.85 y 1.2 dependiendo del material. También llama a nuestra atención que el trabajador u operador del loader trabaja 50 minutos por hora y no los típicos 60 minutos por hora. Con los datos provistos podemos calcular el tiempo total de un ciclo y el número de ciclos en una hora. Dado el factor de llenado y los ciclos por hora calculados anteriormente, podemos decir que al día se pueden trabajar 4.799 yardas cúbicas, por lo cual, para remover 20.000 yardas cúbicas necesitaremos 4.17 días. Aquí presentamos el diagrama de una retroexcavadora. A continuación presentamos la ecuación general para determinar la productividad de una retroexcavadora. A continuación se presentan algunos datos para determinar la producción de una retroexcavadora. Utilizando los datos y la ecuación provista anteriormente, podemos determinar el ciclo de la retroexcavadora. En esta oportunidad incluimos la imagen de un grader, equipo utilizado para nivelar el terreno. En este caso tenemos un área que debe ser nivelada. El grader necesita pasar 2 veces por cada lugar para lograr el nivel deseado.
En el cómputo debemos tener cuidado, porque un pase implica ida y vuelta. Como son necesarios 2 pases, implica que pasaremos 4 veces. En esta oportunidad presentamos varios tipos de compactadores. En esta oportunidad recordamos que la prueba típica para medir la compactación es la prueba Proctor. En este caso se busca cuánto tiempo es necesario para compactar una capa de terreno. Con la ecuación anterior podemos determinar el volumen de compactación, pero debemos ser cuidadosos con las unidades. Los caballos de fuerza son una medida habitual de potencia en los motores. En nuestro caso estaremos utilizando la conversión británica para esta unidad de caballos de fuerza. En los problemas de coeficiente de fricción vamos a tener usualmente 3 vectores: fuerza de empuje, peso y fricción. Donde la fricción viene dada por el coeficiente por el peso, mientras que el trabajo realizado es el resultado de estos multiplicado por la velocidad, que a su vez se divide por 550 para obtener los caballos de fuerza. En este caso tenemos los caballos de fuerza y se nos pregunta por la velocidad máxima a la que puede llegar el tractor. Conociendo la potencia y la fuerza podemos despejar para la velocidad. En este caso se nos pregunta si el equipo tiene la capacidad apropiada. Según los cómputos de caballos de fuerza, el equipo excede la necesidad. En este caso se nos pregunta por la fricción de un camión que pesa 12 toneladas. Usualmente el componente que necesitamos es el peso del vehículo multiplicado por el seno del ángulo. En este caso se nos solicita cuál es la fuerza en las llantas del camión. Es conocido que para ángulos menores a los 10 grados, el seno del ángulo es similar a la tangente del ángulo. Dado que la tangente del ángulo es igual a su pendiente, podemos entonces argumentar que la fuerza en las llantas será igual al peso del vehículo multiplicado por la tangente del ángulo. Es importante entender que la fuerza utilizable es igual al coeficiente de tracción por el peso en las ruedas con tracción. Utilizando la ecuación anterior podemos resolver este problema con facilidad. En este caso se nos solicita cuál es el volumen máximo de suelo que puede ser remolcado. A continuación presentamos la solución a la situación anterior. En esta lámina observamos las divisiones antiguas del Master Format del Construction Specification Institute. Las mismas se siguen utilizando para realizar estimados de costos. En esta lámina tenemos las divisiones que actualmente utiliza el Master Format del Construction Specification Institute.
están pensadas para organizar las especificaciones técnicas de los proyectos. En el siguiente ejercicio nos solicitan el volumen de suelo a excavar, el volumen de hormigón y el área de molde de la cimentación que se presenta en el diagrama. En este caso podemos asumir que las dimensiones están dadas al centro de la pared. Del mismo modo, podemos asumir que no es necesaria una protección por excavación profunda, dado que la excavación es solo de 3 pies. Si la excavación superara los 5 pies, tendríamos que tomar alguna medida de precaución. En el caso de los moldes es frecuente olvidar que tenemos que contabilizar ambos lados. En este nuevo problema, las dimensiones no son dadas en el centro de la estructura. Se introduce el concepto de in-to-in y out-to-out, donde tenemos entonces que cotejar en dónde se nos están dando la medida, una medida exterior o una medida interior. Es importante que no sobreestimemos las cantidades. Del mismo modo es importante de que no subestimemos las cantidades. Si tomamos todas las medidas como exteriores, vamos a sobreestimar el cálculo, y si las tomamos como interiores vamos a subestimar el cálculo. Este nuevo problema es para un muro de 200 pies de largo. Y aunque tenemos muchas dimensiones que son dadas, tenemos que buscar figuras geométricas reconocidas para poder facilitar el cómputo. En este caso, determinamos el área a excavar y lo multiplicamos por la longitud del muro. Luego determinamos el volumen de hormigón y el volumen de grava del drenaje. Luego determinamos el volumen de relleno que será necesario para el backfill. En este caso se nos pide que determinemos el volumen de mortero necesario para un bloque. Debemos conocer las dimensiones del bloque y el espesor de la capa de mortero. Para hacer esto determinamos el volumen de bloque con mortero y el volumen total de bloque sin mortero. El volumen de mortero será la diferencia entre ambos. En este caso, tenemos una pared de 100 pies de largo por 11 pies de alto que será construida en bloques y las medidas del bloque son dadas. Entonces determinamos el número de bloques en la pared. También calculamos el volumen de mortero por bloque para así poder estimar el volumen total de mortero. Es conocido que podemos fabricar ladrillos de diversas dimensiones, pero cuando hablamos de ladrillos tamaño estándar, son las dimensiones que se presentan a continuación.
En este caso nos solicitan cuántos ladrillos estándar son necesarios para construir una pared de 100 pies cuadrados. En este caso nos solicitan determinar el número de ladrillos y el volumen de mortero para un edificio. Debemos recordar que no podemos sobreestimar las esquinas, ni tampoco podemos tomar las áreas que aparecen como vanos. Para esto, determinamos el área total y el área de puertas y ventanas. El área real será la diferencia entre ambas. Luego que tenemos el área real de pared, la dividimos entre el área efectiva de ladrillo, o sea, el ladrillo más su mortero. Teniendo el número de ladrillos, es fácil calcular el volumen total de mortero. A continuación se muestran algunas secciones típicas de elementos estructurales. A continuación presentamos la nomenclatura típica de las vigas tipo H. En este ejercicio se solicita el peso del acero estructural. Dado que la nomenclatura nos da el peso por pie lineal y tenemos las dimensiones del edificio, es bastante sencillo hacer este cómputo. Esta lámina nos presenta las designaciones dadas a los aceros de refuerzo. Asimismo, nos muestra el área y el peso por pie lineal. En esta lámina se nos solicita que determinemos el peso total del acero de refuerzo. Utilizando la tabla anterior, lo podremos determinar con cierta facilidad. Tenemos que tener precaución que usualmente se nos solicita este peso en toneladas. En este caso tenemos un muro de 60 pies de largo por 7.5 pies de alto y nos pide que determinemos el total de acero de refuerzo necesario en toneladas. Debemos tener precaución con el cálculo de las verticales, dado que al dividir lo que obtenemos son los espacios, por lo cual necesitamos sumar la primera varilla. En este caso tenemos una columna cilíndrica que debemos estimar. Aquí nuevamente utilizamos la tabla que se proveyó anteriormente y debemos tener a la mano la ecuación de circunferencia. En este caso debemos determinar qué brigada es mejor en términos de su productividad. Aquí podemos observar que la brigada A tiene una mayor productividad, ya que tiene un menor costo por la misma unidad de trabajo. En esta lámina se introduce el concepto de crew hour y de labor hour, donde el crew hour es el costo de la brigada por hora y el labor hour es un promedio del costo de cada trabajador por hora. Debemos estar muy conscientes que además del salario base, los trabajadores perciben seguros y beneficios marginales. En este problema nos preguntan a cuántas horas de pago el trabajador tiene derecho. Debemos tener mucho cuidado en cómo se determina el tiempo extra, si es a tiempo y medio o es doble. En este caso nos preguntan el costo semanal del carpintero, al mismo tiempo nos preguntan
cuál es el costo por hora del carpintero. Este costo debe incluir el tiempo extra sobre las 40 horas a la semana, todos los beneficios marginales y los seguros que debe pagar el patrono por los servicios de este carpintero. Al sumar todos los seguros y los beneficios marginales, nos da que el costo por semana para el patrono por los servicios del carpintero es de $2,381, a pesar de que éste percibe unos $1,800. Del mismo modo, el costo por hora es de $59.53 cuando el carpintero percibe $45 la hora. Este ejercicio es similar al anterior, pero en este caso el trabajador trabaja 8 horas fuera del tiempo regular. En este caso debemos tener cuidado porque vamos a tener dos tipos de salario, el salario semanal base y el salario semanal actual. El salario semanal base se refiere a las horas que trabajó el empleado, mientras que el actual se refiere a las horas que percibió en salario el empleado. Vamos a tener unos seguros que son calculados con el salario actual, o sea, lo que está efectivamente cobrando el trabajador, como son el seguro social y el seguro por desempleo. Mientras que el Workers' Compensation y el General Liability son estimados a base del salario semanal base. Lo mismo ocurre con los beneficios, donde estos son calculados con el salario semanal base. Esto es un gráfico que presenta con claridad los costos de poseer y operar un vehículo de motor. Podemos observar cómo los costos en los primeros años son dramáticos. Y esto se debe principalmente a la depreciación. En esta lámina tenemos una definición de la depreciación y tenemos un gráfico que muestra los costos de poseer un vehículo. En depreciación podemos tener varios métodos. En este caso estaremos utilizando el Straight Line Depreciation. En este caso, el valor de venta menos el valor residual entre la vida útil nos da una depreciación de unos $20,000 por año. Otro método de depreciación es la suma de los años. Este es función de la vida útil del equipo. Este ejemplo es similar al anterior, pero utilizamos otro método, el de suma de años. Bajo este método, la depreciación resulta ser más acelerada. El método de Declining Balance es el más acelerado de todos. En el caso de que se preguntara por un 200% de Declining Balance, implica que deberíamos duplicar la depreciación. En los ejercicios de movimiento de tierra debemos considerar tres condiciones en las que se puede encontrar el suelo: in situ o bank, suelto o loose y compactado. Como verán en la lámina, se presentan unos factores para cambiar de un estado al otro. Estos son factores en términos generales, estos varían de acuerdo al tipo de suelo que estemos trabajando. Estas son las ecuaciones que solemos utilizar para cambios volumétricos en el suelo. En este ejercicio debemos calcular el volumen en sitio y el volumen compactado del material. Nos proveen
el S sub W, que es el factor de hinchamiento, y el S sub H, que es el factor de encogimiento. Utilizando las ecuaciones anteriores podemos resolver con relativa facilidad. Este es otro caso donde se nos pide determinar qué material necesitamos para rellenar la trinchera. Se nos provee nuevamente el factor de incremento o hinchamiento y el factor de encogimiento. Este ejercicio es similar al anterior, lo único que tenemos de tener cuidado y restar el volumen que ocupa la tubería. Aquí se demuestran los cómputos necesarios para determinar el volumen necesario y el volumen adicional que necesitaremos para completar el trabajo. En este caso, nos solicitan los costos de hormigonado de una pared y sus cimientos, según se ilustra. Tenemos ciertos datos: la brigada, los salarios, la productividad. Primero que nada, determinamos la cantidad de hormigón total utilizando los volúmenes que podemos calcular con facilidad y teniendo cuidado en no sobreestimar las esquinas. Así podemos determinar el costo por hora de la brigada y los días necesarios para completar el trabajo. De la misma manera podemos determinar el costo de los moldes. Del mismo modo, calculamos el costo por hora de la brigada de carpintería. Debemos tener cuidado con las cantidades destinadas al desperdicio. En este caso, se ha asumido un desperdicio del 10%. Suele fluctuar entre el 5 y el 10%, depende de la actividad. En el cómputo debemos incluir el desperdicio como parte de los costos del material, pero no entra en la productividad de la brigada. La suma de los costos anteriores, materiales y mano de obra, nos da el costo total del proyecto. En este ejercicio tenemos dos términos, lo que se llama el crew hour rate y el labor hour rate. En este ejercicio debemos tener cuidado porque la productividad está dada en función del labor hour rate. En términos de los moldes es habitual asumir que tendrán unos 3 reusos y que 10% de la madera se daña al desmoldar. En este ejercicio debemos incluir el 10% de la madera que ha sido dañada. En este caso, el mismo problema plantea los 3 usos del material. Debemos ser cuidadosos al calcular el material de los moldes y recordar que los moldes van por ambos lados. Aquí presentamos unas abreviaturas y conversiones que pueden ser útiles para los cómputos. Aquí incluimos el término bore feet y su conversión. Aquí presentamos un ejemplo de un cómputo de bore foot. Aquí presentamos otra ecuación que puede ser útil
en el cálculo de áreas que están en pendiente. Aquí se presenta cómo se calcula la pendiente por pie lineal. Aquí se presenta el ejemplo de un techo a 4 aguas. Aquí podemos ver cómo las ecuaciones anteriores nos son muy útiles. Estos son ejercicios del valor del dinero a través del tiempo. En este caso, estamos buscando el valor de un dinero en el futuro teniendo un valor presente y un interés dado. En este caso tenemos la ecuación que determina el interés al cual fue colocado el dinero. Este es un problema de anualidades donde tenemos el valor presente del dinero, el interés y un número de años. Este vuelve a ser un ejercicio de anualidades. En este caso nos dan el valor de la anualidad, el interés y un número de años para determinar un valor futuro. Aquí el gráfico nos explica el concepto de gradientes aritméticos. En este caso tenemos el gradiente, un interés y un número de años. Y se nos pide cuánto dinero tendremos en un futuro. En este caso, utilizando la misma fórmula de gradiente, se nos pide que calculemos el interés. En este caso es más fácil resolver el problema por iteraciones que intentar despejar para el interés. En este caso tenemos una ecuación que relaciona gradientes y anualidades. En este ejercicio tenemos dos escenarios y se nos pide que evaluemos cuál de las dos inversiones es mejor. En este caso se opta por llevar los valores a tiempo presente para que puedan ser comparables. Tanto en un caso como en el otro. En esta lámina se presenta la técnica Critical Path Method. En los cómputos utilizaremos el 1 como el día de comienzo. En esta lámina se presenta el arreglo de los datos para hacer el cómputo. En esta lámina tenemos un ejercicio corto que nos muestra el paso hacia adelante o forward path. A continuación tenemos el mismo ejercicio donde se muestra entonces el paso hacia atrás o el backward path. A continuación podemos observar una serie de ejemplos de actividades y sus predecesores. Hasta el momento solo habíamos visto una relación lógica que se llama finish to start, o sea que para comenzar la próxima actividad tenemos que terminar del todo la anterior. Pero también existen otras relaciones lógicas como start to start y finish to finish. Los valores que se muestran son de unos retrasos o lags. En el caso del start to start es de 2 y en el caso de finish to finish es 5 y 2.
En esta lámina tenemos un ejercicio de 3 actividades. Preparamos la red con sus actividades y respectivas duraciones. Realizamos el paso hacia adelante o forward path escogiendo el mayor valor en la actividad de techo. Ahora hacemos el cómputo en el retroceso. En esta lámina tenemos un ejercicio que consta de 4 actividades. Completamos el cálculo hacia adelante y ahora realizamos el cálculo hacia atrás, teniendo en cuenta de que la fecha de terminación debe ser una sola. En el cómputo hacia atrás o backward pass escogemos el valor menor. En esta lámina se nos plantea un ejercicio con 5 actividades y debemos hacer el forward path y ahora completamos con el backward path. Hacemos el cómputo para determinar la ruta crítica donde el tiempo flotante es igual a 0. Aquí introducimos el concepto de lag o retraso. Este puede ser técnico o de logística. En esta lámina tenemos 2 actividades relacionadas y entre ellas hay un lag o un retraso de 10 días. Debemos hacer el cómputo como sigue. En esta lámina la relación lógica cambia a start to start. En esta lámina observamos cómo se realiza el cómputo para una relación start to start con un lag. En esta lámina observamos en la misma relación start to start cómo se realiza el cómputo en el retroceso. En la siguiente lámina tenemos un ejercicio con una relación finish to finish y un retraso. En esta lámina podemos observar cómo se hace el cómputo en retroceso para la relación finish to start con un lag. En esta lámina se muestra que podemos encontrarnos con lag negativos según la necesidad o la lógica de la programación. En esta lámina nos encontramos con otro ejemplo de lags negativos. En el siguiente ejercicio nos encontramos con 2 relaciones lógicas, en rojo el finish to start y en azul el finish to finish. En este caso tenemos que tomar en consideración que el cómputo para la relación lógica finish to start es diferente que para la relación lógica finish to finish. Las flechas nos ayudan a observar cómo se realiza el cómputo. Ahora realizamos el cómputo de retroceso. En esta lámina presentamos unas definiciones de tiempo flotante. En esta lámina presentamos cómo se realiza el cálculo de los tiempos flotantes. En esta lámina se presenta cómo se calcula el total float.
En esta lámina tenemos un ejemplo de cómo se calcula el free float. En esta lámina tenemos un ejemplo de cómo se calcula el independent float. En esta lámina se presenta cómo se determina la duración más probable de una actividad. En esta lámina tenemos un ejemplo de cálculo de la duración más probable de una actividad. Los ejercicios anteriores asumían que teníamos recursos ilimitados. En este caso, se nos limitan los recursos en términos de mano de obra. Colocando los recursos de esta manera, podemos observar que para el día 1 excedemos el número de recursos disponibles, por lo cual nos vemos obligados a modificar el itinerario. Desplazamos actividades que están fuera de la ruta crítica para no atrasar el proyecto. En estos casos intentamos mover actividades que están fuera de la ruta crítica para no atrasar el proyecto. En esta lámina se define la técnica Earned Value Management. En esta lámina podemos observar la curva planificada y la curva del costo actual. En esta lámina volvemos a ver la curva del valor planificado. Esta vez la comparan con el valor que se ha ganado o se ha facturado. También nos muestra las varianzas, tanto en términos de tiempo como de dinero. Ahora tenemos las curvas del valor facturado o ganado y la del costo actual. En esta lámina nos presentan las tres curvas al mismo tiempo. En este caso, tenemos un ejercicio donde se plantea el uso de la técnica. Donde vamos analizando mes a mes qué es lo que está sucediendo. En este ejercicio nos pide una recomendación con los datos que obtenemos de la técnica. En esta lámina podemos observar el Cost Performance Index, CPI. Este es igual al Earned Value entre el Actual Cost. Si es igual a 1, se está ganando lo mismo que se ingresa. Si es menor que 1, se está ganando más de lo que se ingresa. Y si es mayor de 1, se está gastando menos de lo que se ingresa. En esta lámina tenemos el Schedule Performance Index, SPI. Este es el Earned Value entre el Planned Value. En el caso de que el SPI sea igual a 1, se está progresando lo mismo que se programó. Si el SPI es menor de 1, se está progresando menos de lo programado. Si el SPI es mayor de 1, se está progresando más de lo programado. Aquí encontraremos unas preguntas sobre ambos índices. En esta lámina incluimos el concepto de varianza tanto en términos de costo como de itinerario. En esta lámina tenemos algunos datos históricos del cemento Portland. En esta lámina presenta algunos datos históricos del hormigón armado como material de construcción. En este caso, la lámina presenta un gráfico donde muestra cómo ha evolucionado la producción mundial de cemento en el siglo XX. En esta lámina nos muestra que el Comité 201 del ACI
Instituto Americano del Hormigón, publica una guía para un hormigón duradero. Esta guía enumera las causas principales para el deterioro del hormigón y del hormigón armado. Esta lámina intenta explicar los casos de deterioro provocados por los ciclos de hielo y deshielo. Esta lámina recoge las recomendaciones del ACI para el caso de ciclos hielo-deshielo. Esta lámina resume los ataques por agentes químicos agresivos. Esta lámina resume uno de los ataques más comunes, que es el ataque por sulfatos. Esta lámina aborda el ataque por ácidos. Debemos recordar que el hormigón es una base fuerte con un pH cercano al 12.5. Esta lámina resume algunos tipos de ataques físicos sobre la superficie del hormigón. La abrasión es fundamentalmente un desgaste en seco. El ASTM tiene una prueba específica para medir la resistencia a la abrasión. En esta lámina se nos habla de erosión, que es fundamentalmente un desgaste por vía húmeda. Del mismo modo existe un ensayo para medir la resistencia a la erosión. Esta lámina busca explicar el efecto hidrodinámico conocido como cavitación. La resistencia a los embates físicos en el hormigón usualmente se puede relacionar a su resistencia a la compresión, pero no todos los componentes contribuyen de la misma forma. Uno de los mayores problemas del hormigón armado es la corrosión de los metales. La reacción química de corrosión está definida por el ASTM. La corrosión del acero embebido en el hormigón está bien definida por el Instituto Americano del Hormigón. Las condiciones de contorno son esenciales. Para que la reacción se dé, debemos tener oxígeno y un pH por debajo de 9. El siguiente diagrama presenta el modelo de corrosión de forma visual. El diagrama de potencial sobre pH ayuda a explicar el fenómeno de la corrosión en el acero embedido en el hormigón. Aquí podemos observar que tenemos una zona de pasividad y otra de inmunidad, y en función del pH podemos entrar en zonas vulnerables a la corrosión. Otro ataque común son las reacciones químicas de los áridos o agregados. En esencia son dos reacciones. En esta lámina se presenta la álcali-sílice. En esta lámina presenta la reacción de los alcalis del cemento reaccionando con los agregados tipo calizo o dolomítico.
Las siguientes láminas explican con detalle cómo se realiza el cómputo para un diseño de mezcla según las normas del ACI. Se comienza con el slump requerido. Otro dato que debemos tener es el tamaño máximo del agregado grueso, que usualmente oscila entre 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Debemos tener claro si el hormigón va a sufrir ataques de hielo o deshielo, o sea, congelamientos, porque la tabla varía según sea un hormigón con aire ocluido o no. Aquí presentamos la tabla para un hormigón que no lleva aire incorporado. Aquí presentamos la tabla para un hormigón que lleva aire incorporado. En términos generales podemos decir que la resistencia y la durabilidad del hormigón son funciones de la relación agua-cemento. Relaciones agua-cemento altas son indicativas de un hormigón más pobre. Con la dosis de agua que obtuvimos de las tablas anteriores y la relación agua-cemento, podemos calcular la cantidad de cemento. Es importante tener el tamaño máximo del agregado grueso y el módulo de finura del agregado fino. Esos datos nos permiten entrar en esta tabla y determinar la proporción de agregado grueso. Con los datos de la tabla anterior podemos entrar en esta lámina y calcular la dosis de agregado grueso. El cómputo del agregado fino es simplemente restar todos los demás volúmenes ya calculados. Aquí se presentan unas ecuaciones que son de mucha utilidad. A continuación se presenta el cómputo para el agregado fino. Debemos recordar que si el agregado no está seco del todo, debemos hacer unos ajustes por humedad. A continuación presentaremos un ejemplo de cómo realizar el cálculo para un diseño de mezcla.
En general, las leyes de seguridad obligan a garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. La Occupational Safety and Health Act es una ley federal sobre seguridad laboral. Esta es una ley de mínimos, o sea, que los estados o territorios pueden tener restricciones más elevadas. En esta lámina resumimos los deberes del patrono para con sus empleados. En esta lámina resumimos los deberes de los empleados para con su propia seguridad. En esta lámina se describen los deberes del dueño del local donde se realiza el trabajo. La seguridad laboral tiene asociados costos directos e indirectos. En el caso de los directos, usualmente son cubiertos por un seguro. En esta lámina recogemos algunos de los costos indirectos más comunes que podemos asociar con la seguridad laboral. Esta gráfica intenta ilustrar la relación que existe entre las lesiones del trabajo y la inversión en seguridad laboral. Esta lámina presenta las divisiones internas de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta lámina señala los reglamentos que aplican habitualmente a la industria de la construcción, el de la industria general y el de la construcción per se. En esta lámina citamos uno de los puntos del reglamento donde se exige al patrono tener un programa de seguridad. Aquí presentamos el temario típico o habitual que debe tener un programa de seguridad. En esta lámina se resumen los carteles que deben estar disponibles en todo lugar de trabajo para los empleados. En esta lámina se nos habla del formulario OSHA 300, el cual resume los acontecimientos sucedidos en el lugar de trabajo. En esta lámina se presenta un ejemplo del formulario OSHA 300. El formulario OSHA 301 presenta un informe detallado de cada accidente en el lugar de trabajo. Esta lámina presenta el modelo típico del formulario OSHA 301. El formulario OSHA 300A es en esencia un resumen anual de las incidencias reportadas en el OSHA 300 y este debe ser público a principios de año. A continuación presentamos un ejemplo del formulario OSHA 300A. Aquí se presenta una cita de la reglamentación sobre la protección personal de los trabajadores. En esta lámina resumimos los requisitos mínimos para la protección del área de la cabeza. En esta lámina presentamos una ilustración del casco típico que utilizan los trabajadores. A continuación presentamos las actividades típicas que pueden provocar o causar daño en la cara y ojos. Esta ilustración presenta las protecciones típicas de cara y ojos. A continuación presentamos la tabla de exposición a ruidos según los decibeles. Esta ilustración muestra algunas de las protecciones que se pueden utilizar
para proteger los oídos. Otra de las zonas del cuerpo que se debe proteger es el pie. Aquí se ilustran varias opciones para proteger la zona del pie. En el caso de las manos, presentamos algunas lesiones físicas o químicas que podrían dañarlas. La protección típica de manos es mediante guantes, aunque dentro de los guantes tenemos guantes muy especializados. De modo general, cualquier trabajo que se realice sobre los 6 pies de altura requiere que el trabajador esté protegido. La protección más común para trabajos en altura son los arneses, aunque existen otras posibilidades como las mallas. Los envases de agua potable y agua no potable deben estar debidamente identificados. El número mínimo de servicios sanitarios es en función al número de empleados que se tenga, según la tabla que se presenta a continuación. Esta lámina lista algunos de los requisitos mínimos para los primeros auxilios. A continuación se listan algunos de los reglamentos más importantes que tienen relación con las caídas. A continuación se presentan las barandas típicas que se usan en la industria de la construcción. Cualquier trabajo de excavación que supere los 5 pies se considera una excavación profunda. La protección por taludes o pendientes va a ser función del tipo de suelo, según la tabla que se presenta a continuación. A continuación presentamos algunos ejemplos de protección con pendientes. Estos son ejemplos de excavaciones donde las pendientes o taludes son inviables. Ejemplo de excavaciones en trinchera. Ilustraciones de equipo para protección de trincheras. Esta lámina habla sobre el programa de comunicación de riesgos. Los Safety Data Sheets son una herramienta útil y habitual en la comunicación de riesgos. Aquí se presenta un ejemplo de dónde se almacenan los Safety Data Sheets. Aquí también se presenta un ejemplo de un Safety Data Sheet. La National Fire Protection Association, NFPA, desarrolla, publica y difunde un número importante de normas para la comunicación de riesgos. Uno de los más reconocidos es el diamante de colores y números. Aquí se presenta una explicación del mismo. En esta lámina se desglosan las fases típicas de una inspección de seguridad. La citación es una denuncia por no cumplir la reglamentación relacionada a la seguridad y tiene varios niveles. Estos son los rangos de las multas típicas. Este es un problema típico sobre estadísticas en la seguridad.
Cuando se está preguntando por Total Recordable Cases, los días que llaman Days Away no se consideran. Este es otro problema típico de estadística en la seguridad. En este caso, sí se consideran los días llamados Days Away. Aquí presentamos alguna simbología típica de seguridad vial. A continuación se presentan las fórmulas típicas para determinar el largo de la disminución gradual en el caso donde se cierra un carril. La información sobre los cierres de carretera y la seguridad está en el manual que se presenta a continuación. Otros escenarios que se pueden presentar en la modificación del tráfico. Aquí se presenta un problema para determinar la longitud de la disminución gradual del carril. A continuación mostramos la solución del problema y las tablas de donde provienen los datos. Este es un ejemplo de una pregunta totalmente teórica sobre el manual que mencionamos anteriormente. Este es otro ejemplo de preguntas teóricas que pueden provenir de este manual. En este caso se nos plantea un problema numérico en donde también debemos utilizar el manual. La figura nos ayuda a visualizar mejor el problema. Tenemos el rótulo y la zona de transición. Estas son las tablas que utilizaremos que provienen del manual antes mencionado. A continuación se presenta la solución del problema. Este es un ejemplo de una pregunta teórica que proviene del manual. Este es otro buen ejemplo de una pregunta que se contesta utilizando las tablas del manual. Volvemos a utilizar el manual para contestar este tipo de preguntas, según las tablas del propio manual. Este es otro ejemplo que nos indica que debemos conocer con detalle todas las tablas de este manual. En este ejemplo, al igual que en los anteriores, las soluciones a los problemas están en el capítulo 6 del manual. Las siguientes láminas nos muestran algunos de los contratos típicos en construcción. En este caso utilizaremos como referencia los documentos del Instituto Americano de Arquitectos, que son uno de los mayores estándares en la industria. En esta lámina presentamos el contrato convencional. En este caso presentamos el mismo contrato convencional pero para proyectos pequeños, el cual lo hace menos riguroso. Aquí incluimos la figura del gerente de proyecto pero como consultor. En esta modalidad el gerente de proyecto actúa como un constructor aunque no tenga fuerza laboral, o sea, asume riesgo, a diferencia del caso anterior
que solo era un consultor. Aquí presentamos un contrato tipo diseño-construcción. Las siguientes láminas son una traducción propia de lo que la Asociación de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos considera que son las responsabilidades de un inspector de proyecto. Las siguientes láminas explican algunos de los documentos de contrato más importantes. En esencia, todos los documentos que trabajamos en construcción son documentos de contrato. Los planos tratan de dar una explicación geométrica del proyecto a realizar. Por otro lado, las especificaciones intentan dar una descripción detallada de los datos de cada material. Las condiciones generales que se encuentran habitualmente en el libro que llamamos especificaciones describen las tareas administrativas del proyecto. Aunque coloquialmente le llamamos especificaciones, este manual de proyecto incluye descripciones técnicas y no técnicas del proyecto. Entiéndase por las no técnicas, las administrativas. En la siguiente lámina podemos encontrar la agenda típica de un manual de proyecto. Esto incluye la parte 1, que son documentos de subasta,
la parte 2, que son las condiciones del contrato, generales y suplementarias, y la parte 3, que son las especificaciones técnicas. Las condiciones generales dictan cómo se debe administrar el contrato. En esta lámina recogemos el temario típico que incluyen las condiciones generales de un contrato. Como regla general, las especificaciones se rigen por los dictados del Construction Specification Institute de los Estados Unidos. Del mismo modo, están organizadas en 5 subgrupos. En esta lámina podemos observar los subgrupos y las divisiones a título fijo de las especificaciones. Es importante conocer que los títulos de división nunca deben cambiar. Las secciones suelen estar organizadas en distintas partes. En términos generales son 3: general, productos y ejecución. En esta lámina encontramos una breve descripción de cada una de las partes. Las siguientes láminas incluyen un ejemplo de una especificación técnica con todas sus partes. Las próximas láminas tratan de dar una idea de qué hacer cuando existen conflictos entre los documentos. Los documentos pueden incluir errores o entrar en conflicto entre ellos mismos. En el caso de conflicto entre los documentos, la norma es que las especificaciones tienen prioridad. Las propias especificaciones suelen puntualizar esto. Los tribunales de justicia también se han expresado sobre este tema. Este gráfico del Construction Specification Institute ayuda a visualizar cómo funcionan o trabajan los documentos. Éxito en su examen y en cualquier otra cosa que se propongan.